así arrancamos con un último momento. Martín Angulo tiene información de tribunales. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edu? Buenas noches. ¿Se acuerdan de las visitas a la quinta presidencial de Olivos en la que el presidente Alberto Fernández estaba acusado por el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez? Tuvo otras reuniones en las que hoy hubo buenas noticias para quienes se reunieron con el presidente, porque fueron sobreseídos por la justicia Adrián Suar, Florencia Peña, Luis Brandoni y Carlos Rottenberg. Todos ellos durante 2020 tuvieron reuniones con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Estas reuniones surgieron y se conocieron a partir del listado de ingresos a la Quinta de Olivos. Hubo denuncias penales contra estas 4 personas vinculadas al mundo artístico del país y fueron denunciadas para que se investiguen por la presunta violación de la cuarentena, porque estas reuniones se dieron en el momento de mayor aislamiento, donde estaban las medidas más duras y solo se podía salir a la calle por cuestiones muy puntuales. Hoy el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, hace un ratito sacó una resolución de 15 páginas en la que sobreseyó a estas 4 personas, a Florencia Peña, a Adrián Suar, a Luis Brandoni y a Carlos Rottenberg, porque el juez entendió que no cometieron ningún delito, que no violaron la cuarentena. Por 2 motivos. Primero, porque estas reuniones estaban en el marco de cuestiones laborales vinculadas al mundo artístico. En ese momento, recordemos, cines cerrados, teatros cerrados, y estas personas, muchos de los cuales además están al frente de cámaras vinculadas a empresarios o artistas del mundo del espectáculo, se reunieron con el presidente para hablar de estos temas. Y otro de los puntos que tuvo en cuenta el juez es que fue el propio presidente el que convocó a estas personas a la reunión y que por lo tanto se entiende que era una de las excepciones que establecía el decreto presidencial. Bueno, de ahí estamos viendo, Martín, hay un Kirchner sobreseído. Claro, ese es Adrián Suar. Adrián Suar es su nombre artístico. Kirchner. Exactamente. Que es Adrián Suar. Esto es información exclusiva de Martín Angulo, directamente de tribunales. Hay gente que no está acá en la foto. Tamara Pettinato, por ejemplo, también había estado. Ya había sido sobreseída hace unas semanas atrás, un mes atrás. Y ahí aparecen 2 nombres que son poco conocidos para la gente, Lautaro Romero y Ariel Zapata. ¿Sabés quién es Ariel Zapata? En su momento tuvo algún nombre. Ariel Zapata es el adiestrador de Dylan, del perro de Alberto Fernández, que también fue denunciado porque aparecía en estas visitas, y Lautaro Romero es el veterinario de ¿El doctor Dylan, Romero? Que tal, creo que es el hijo. El hijo del doctor Romero. Sí. Ahora, Zapata es el que después fue contratado en el Ministerio de Seguridad para adiestrar los perros de la policía. Que acá el ministro Aníbal Fernández contó que es el mejor adiestrador de perros del país, por lo menos así lo considere, que lo contrató para la división Canes. Tiran el dato de producción, Día del Animal, quedó sobreseído el adiestrador. Hoy. Exactamente. Bueno, exactamente. Está bien. Está muy bien. El mismo juez que dictó esta decisión es el juez que tiene la causa por el festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, en donde ahí sí lo que se investiga es que fue un festejo, que no fue una actividad oficial, que no fue una reunión de trabajo, que no se trataba de una actividad considerada esencial por el decreto que establecía la cuarentena y la prohibición de salir de los domicilios que teníamos todos, exceptuadas algunas actividades. Ese juez tiene que resolver la situación del Esa propio. otra causa. En esta, el tema era que, bueno, básicamente por los artistas iban por cuestiones, llamémosle, gremiales, industriales, ¿no? Porque estaba todo parado, no tenían ingreso y había que ver cómo se resolvía el asunto. Ahí tenés peguémosle un llamadito a Carlos Rottenberg, mi amigo Carlos Rottenberg. Estaban denunciados. Esa mano y lo sacamos ahora. Estaban denunciadas estas personas. Sobre estos casos el juez dijo, acá no hubo delito, acá no hubo violación de la cuarentena, no violaron el decreto de necesidad de urgencia que establecía la prohibición de salir de las personas de sus casas, exceptuando las que estaban autorizadas, las que eran esenciales o para ir al médico, ir a un hospital, hacer las compras. Acá hubo una cuestión laboral, vinculadas a sus roles como artistas, y hubo además también una convocatoria del propio Alberto Fernández a estas personas. De hecho, en los registros de la Quinta de Olivos, estas personas figuran reuniéndose con el presidente de la Nación. Lo que yo te contaba era la otra causa en la que
el presidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez todavía tienen que esperar la resolución del juez en otro expediente distinto. Cantado era que iban a quedar todos sobreseídos, Martín. Sí, sí. La verdad que, a ver, en el momento de la denuncia se ve a generar un ruido vinculado, ¿te acordás? Además, digo, parece que fue hace mucho tiempo y fue hace poco, ¿no? Pero la cuarentena más dura, todos encerrados, las medidas de aislamiento, y siempre que aparecían estas noticias generaba algún grado de indignación, pero te diría que casi desde el comienzo, inclusive varios de quienes estamos contando que fueron sobreseídos, salieron públicamente a contar el motivo de las reuniones con Alberto Fernández y que tenía que ver con sus roles de directores de cámaras o de agrupaciones de actores que querían hablar con el presidente de la Nación sobre la situación que atravesaba la industria por el cierre de los teatros, la imposibilidad de firmar y demás. Bueno, se suma hoy como columnista invitado, muchísimas gracias Walter Brown, jefe de redacción del diario El Cronista. Es un día de mucha información económica y del establishment, porque bueno, el día arrancó con Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, recibiendo a los empresarios, particularmente a los fabricantes de alimentos, por el escape que se está dando en el rubro con los números de inflación. Lo decíamos ayer, hay ahí ya cálculos de que podríamos llegar a estar casi en un 8,5% de inflación en el rubro alimentos en el mes de abril. Y también se está dando una cumbre que debe estar terminando ya. Ahora nos va a contar bien Walter, en el Hotel Yao Yao, maravilloso lugar de la República Argentina, donde está, a ver, de lo más granado de la crema del establishment, el llamado Grupo Yao Yao, encabezado por el empresario de la construcción Eduardo Elstein, donde estuvieron Macri, Larreta, Carlos Melconian presentando líneas directrices de un plan económico que está armando como cabeza de la Fundación Mediterránea. Estuvo Javier Milei, ahí, ahora vamos a ver la tapa de PQS que tiene que ver con Javier Milei, que es de algún modo el personaje de la semana, y estuvo también el ministro de Economía Martín Guzmán. Walter, ¿qué es este Grupo Yao Yao? El Grupo Yao Yao es un foro creado por Eduardo Elstein, el titular de IRSA, básicamente para que los empresarios del sector tecnológico tengan un espacio donde encontrarse y poder debatir qué está pasando con el país y cuál es el futuro que ven, sobre todo en el sector privado. Claro, eso se fue ampliando, ¿no? Porque no solamente hay empresarios del sector tecnológico, sino también empresarios muy importantes de la economía y de empresas argentinas. En este caso, por el sector tecnológico tenemos al más importante. Estuvo Marcos Galperín presente en el foro en el Hotel. Ahí teníamos preparado un friso para contarle a la gente, porque vos vas leyendo en internet que se dio este foro, esta cumbre en Yao Yao, donde fue gente tan importante. Ahí los tenemos, mirá, justo vos estabas mencionando a Marcos Galperín, el líder de Mercado Libre, es el que encabeza, Guibert Engelbein de Globan, Carlos Míguez de San Miguel, Agustín Otero Monsegur, también del Grupo San Miguel, y otros tantos empresarios encabezados por Eduardo Elstein, que no estaba ahí, Andy Freire, Verónica Andriani del Grupo Andriani, Federico Brown de la Anónima, Hombre del Sur también, y tenemos más por ahí. Y hubo algunos empresarios más también presentes. Estos son, te diría, los más importantes que se sentaron en las mesas para escucharlo en el día de ayer, a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, a Carlos Melconian, y en el día de hoy particularmente al ministro de Economía Martín Guzmán, que se hizo presente y era muy esperado por los empresarios, porque sabemos que los empresarios no solamente están preocupados por el volumen de actividad que hay hoy en el país, los problemas de inflación, los problemas de costos, sino también por el impuesto a la renta inesperada que anunció el ministro Martín Guzmán hace poco tiempo atrás y que todavía está pendiente de resolución. Ahora me vas a contar si Martín Guzmán fue ahí a recibir algún tipo de respaldo o fue ahí a escuchar propuestas, o fue un poco a las dos cosas. Pero también un tema en el que te voy a involucrar, porque hoy te vamos a sacar el jugo, Walter, como locos. La tapa de Para que sepas. Bueno, sí, vamos primero con la respuesta de Guzmán, que fue un poco el anticipo de esta presentación que hizo en el Grupo Yao Yao, en el hotel homónimo. Dijo Guzmán, el presidente me dio la responsabilidad de, en un momento muy difícil de nuestra historia, poder conducir un proceso que permita sanar las heridas que le dejaron a la Argentina
y esa es mi responsabilidad. Yo me dedico a usar cada minuto que tengo en gestionar políticas para mejorar la vida de nuestra gente, y había dicho también que él no andaba comentando comentarios de otros en obvia referencia a los sectores del cristinismo, del ultrakirchnerismo, que le vienen dando para que tenga encabezados esta semana por el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Vamos a la tapa? Vamos a la tapa de PQS. La tapa de PQS tiene que ver con el personaje de la semana. Parece de Avatar, ¿viste? Vamos a darle la bienvenida también a nuestro intelectual de cabecera de hoy viernes, una visita muy especial, alguien que no viene mucho a la Argentina, pese a que es argentino. Andrés Malamud está sentado acá también como invitado, politólogo, intelectual, profesor de la Universidad de Lisboa. Él reside allá, pero está todo el tiempo atento a lo que pasa en la Argentina. Vamos a hablar de estos fenómenos también con Andrés Malamud. La tapa de Para que sepas: miedo a Milei, encuestas, crece la furia del fracaso. Salieron encuestas en las últimas horas donde Javier Milei y los libertarios, si bien no están encabezando lo que hoy podríamos llamar una lejana pero presente intención de voto, no está encabezando, pero está ya superando, perforando hacia arriba los 20 puntos de intención de voto y no tiene techo. Y eso está muy en el fondo del pulso acelerado que tomó la oposición esta semana, que terminó haciendo un comunicado diciendo: le cerramos la puerta a Milei porque quiere destruir a la coalición opositora, y después, primero Patricia Bullrich, después Mauricio Macri. Me dicen, y se lo vamos a consultar también a Walter Brown, me dicen que Mauricio Macri estuvo hablando del tema en Yao Yao, donde también fue Javier Milei. Es que ese es el otro de los puntos. Esta cabeza del establishment, este grupo selecto de lo que llamamos el Círculo Rojo en la Argentina, reunido en el Yao Yao, recibió a Javier Milei en el mismo foro donde estaban, ya lo dijimos, Carlos Melconian, que puede llegar a ser el ministro de Economía de un eventual gobierno de quienes son hoy la oposición a partir de diciembre de 2023, expresidente Mauricio Macri, otro candidato a presidente que es Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Economía Martín Guzmán. ¿Qué están diciendo las encuestas? Que este fenómeno de ascenso de Javier Milei como figura de este sector lo que expresa es un fenómeno de ascenso de las sensaciones de frustración y enojo, sobre todo en sectores medios altos de la población y sectores medios bajos y bajos de la población. Están compitiendo, nos lo contaban dirigentes sociales en las últimas semanas, y de izquierda, están compitiendo en los barrios populares gente, y sobre todo jóvenes, que votan al Frente de Todos o votan a la izquierda, con gente que está eligiendo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, a Milei y sus libertarios como referentes. En las últimas horas me decía un alto referente del PRO: nuestros hijos, me decía él, están votando a Milei. Cerrarle la puerta a Milei, escracharlo con nombre y apellido, puede terminar siendo el mejor espaldarazo posible que le podemos estar dando, y esa sería la razón por la cual, por lo menos desde la visión de este sector, Patricia Bullrich y Mauricio Macri salieron a decir: no nos pongamos tan de punta con este muchacho, porque por ahí nos termina generando un problemón. Pero bueno, la cuestión es que al cabo de esta semana, este sector granado del Círculo Rojo recibió a Javier Milei en el Yao Yao, y lo vuelvo a habilitar a Walter Brown para preguntarle: ¿lo recibieron para darle el mismo estatus que los otros, o para picarle un poco más el boleto, a ver qué tiene en la cabeza Javier Milei? Le están escuchando qué es lo que está diciendo públicamente, pero en este caso en un sector cerrado, en un sector privado, en el cual las empresas tienen otro interés, ¿no? Sobre todo porque las ideas que tiene Javier Milei en materia económica son bastante disruptivas. Sobre todo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la idea de disolver el Banco Central. ¿Cómo funcionaría la economía sin un Banco Central en la Argentina? Es algo que los empresarios no se imaginan que pueda llegar a pasar. Segundo, otro tema que les preocupa y que tiene que ver con qué posibilidad tiene Javier Milei de llevar adelante estas ideas en el caso de un hipotético gobierno. ¿Por qué? Porque muchas de esas requerirán de una reforma que sea aprobada por el Congreso. Bueno, allí empiezan a surgir las dudas en el sector privado, allí empiezan a surgir las dudas
en las mentes de los empresarios que quieren escuchar si lo que dice Milei simplemente es para poder llegar a un público masivo que está indignado, que está enojado, que está muy susceptible a ese miedo que señala la tapa hoy de PQS, o si en realidad tiene un sustento detrás por lo cual piensa que realmente se puede aplicar en una política económica dentro de un gobierno que sea administrado, en este caso, por un representante de la centro-derecha que está a la derecha de Juntos por el Cambio. Uno que salió a tomar distancia de esta sensación de miedo que hay, de no entender bien de qué se trata Milei y a ver en qué me perjudica y le cerramos la puerta y va de retro Satanás, fue Martín Tetaz, un economista que es diputado nacional, que es del sector de Martín Lustó dentro del radicalismo de Juntos por el Cambio, y le hizo un desafío. Escuchalo y seguimos. Basta el verso de la casta porque es un verso total y no son Boy Scouts. Entonces, esto es política. Y para conseguir resultados en la política tenés que construir mayorías parlamentarias. Que explique las preguntas difíciles. Que enfrente las preguntas difíciles. ¿Por qué no quiere debatir? ¿Por qué no quiere debatir? ¿Por qué no quiere debatir? ¿Por qué no se anima a debatir? ¿Por qué va a los medios de comunicación Milei y no enfrenta un debate público? Pero ¿vos lo querés enfrentar? Yo lo invito a debatir públicamente. Terminemos con la mentira. En un debate frente a frente, donde tenga que explicar cómo financia la política, donde tenga que explicar cómo va a armar políticamente en cada una de las provincias y con qué estructuras de la casta, donde tenga que explicar cómo va a construir la mayoría parlamentaria. ¿Sabe lo que dijo cuando le dijeron cómo iba a ser la reforma monetaria? ¿Qué dijo? Dijo que la iba a hacer por consulta popular. ¿No sabe que para hacer una consulta popular necesita aprobarla en el Congreso para que sea vinculante? Bueno, lo que decía Walter recién y que se planteaban los empresarios que lo citaron a Milei al Yao Yao, lo planteaba también Martín Tetaz. O sea, no solo si el fenómeno Milei se trata de alguien que está diciendo lo que algunos quieren escuchar, sino en la práctica si está en condiciones o estará en condiciones de articular todo lo que hace falta para que determinadas políticas, sobre todo de transformaciones tan grandes, puedan tener apoyo. Vas a opinar vos también desde tu casa o donde estés, porque hoy con el telefonito se puede hacer cualquier cosa desde cualquier lado. Tenemos la encuesta de PQS que está en la cuenta de Twitter de A24.com, @A24com. Martín Tetaz retó a Milei a un debate público. ¿Crees que Milei debe aceptar o debe mantenerse al margen? Porque él dijo, no, Martín Tetaz me quiere meter en un terreno que yo no quiero entrar, mejor que debatamos en un asado. Pero bueno, la invitación está hecha. ¿Cómo se hacen las invitaciones públicamente? No medio así en el toreo televisivo. Pero bueno, sería interesante poder ver a los principales economistas o principales candidatos debatiendo qué es lo que hay que hacer con esta Argentina que, bueno, está acá como congelada, el no poder decir nada porque hay una paridad política e institucional que no nos está permitiendo tomar prácticamente ninguna decisión, mientras hay un gobierno que parece que está ahí con problemas de combustible y no termina de arrancar. La encuesta entonces la tenés en @A24com y la podés contestar cuando quieras. Andrés Malamud, gracias por venir. Gracias por venir al país y gracias por venir a PQS. Fenómeno Milei. Vos que te podés dar el lujo de tomar distancia en serio de los acontecimientos. ¿Cómo lo ves? Vos venís de Europa. Europa acaba de perder Marine Le Pen la elección, un sector de derecha, se lo suele vincular. Pero ¿cómo ves vos el fenómeno? Hay dos maneras de interpretarlo. La nacional y la comparada. La manera nacional es comparar con fenómenos anteriores en nuestro mismo país. Lilita Carrió, Álvaro Alzogaray. ¿En qué sentido se parece cada uno de estos? Álvaro Alzogaray, en que venía por la derecha, con un argumento de mercado y liberalismo. Lilita Carrió, porque venía de representar la bronca, la insatisfacción con la casta, aunque ella no usara esa palabra. Si lo comparas a nivel internacional, algunos dicen Le Pen, Bolsonaro, Trump, Vox. Milei es una combinación de esto nacional con eso internacional, pero lo fundamental es que lo nacional son todos perdedores. Los argentinos no votaron a Alzogaray y a Lilita para presidentes, los votaban para el Congreso. Querían rebelarse contra la casta, querían dar un mensaje en contra de lo que estaba, pero presidente no. Vos sabés que a mí me hace acordar más que a Alzogaray, Álvaro Alzogaray, dentro del fenómeno Alzogaray, al que Carlos Menem le dio un espacio muy importante en su gestión, a Adelina de Viola. ¿Te acordás de Adelina de Viola? Porque ella quería establecer una especie de liberalismo popular. Tal vez se mostraba como la
la más peronista de los liberales de Alzogaray en ese momento, y hubo hasta una movida de armado porteño, pero es cierto lo que vos decís, eso no pegó. ¿Y por qué no pegó? Bueno, Adelina era más disruptiva que Milei. En una visita a una villa miseria, alguien le gritó, ¡qué lindo culo! Y ella dijo, si te gusta, votalo. ¿Sí? Hace 30 años. Milei hoy es un aprendiz de Adelina. De todas maneras, no le quiero sacar importancia, es un tipo muy inteligente en lo que está haciendo, la manera en que teatraliza la política. El contenido de lo que él dice no tiene sentido. De nuevo, como comparatista te hablo. A lo mejor es un genio que habla de cosas que no ocurrieron y él las va a inventar. Por ejemplo, un país sin Banco Central y un país sin Ministerio de Educación. Pero en el mundo no existen los países sin Banco Central. Ni siquiera los que renunciaron a la moneda nacional, como Francia, España, Portugal, Alemania, que tienen una moneda común, el euro, tienen un Banco Central Nacional para supervisar a los bancos, aunque no emitan moneda. Y esto de ver el poder de las personas, ¿no? Porque una cosa es lo que te pueda gustar o no gustar de lo que alguien dice, y después esto de poder realizar o no realizar. Yo creo que la comparación, por ejemplo, con Trump o con Bolsonaro, a ver, tienen algo que ver, porque son personajes que no provienen directamente de las estructuras partidarias, pero tienen estructuras muy fuertes detrás. O sea, Trump, no sé si hubiera sido Trump sin el Partido Republicano, él tuvo que caminar toda la interna de ese Partido Republicano para terminar siendo consagrado, y Bolsonaro tiene menuda institución detrás, ¿no? Como las Fuerzas Armadas brasileñas, que no son las Fuerzas Armadas de la Argentina, que son Fuerzas Armadas que mantienen poderío, que mantienen prestigio social y que han conformado incluso buena parte del gabinete de Bolsonaro y lo siguen integrando, ¿no? Y tiene el centrón en el detrás de Milei. Bolsonaro lo que tiene es un conjunto de partidos clientelistas que ellos llaman fisiologistas, son parte del cuerpo político brasileño, son la mayoría del Congreso y son todos corruptos, aquellos contra los que él se insubordinaba. Y Trump fue el Partido Republicano, como vos dijiste. Milei, si fuera electo presidente, aunque sacara el 51% en todas las provincias y a nivel nacional, tendría una proporción en el Congreso inferior al tercio. Sería un presidente débil a tiro de juicio político. Sería más parecido a Pedro Castillo, el presidente de Perú, que a Bolsonaro o Trump. Ahora, ¿Te ocupó del tema? Sí, dale y vamos. No, ¿por qué crees que entonces tiene tanta centralidad de Milei en la política? Porque todo dirigente político que viene acá, que están en distintos medios, se le pregunta por Milei, por el fenómeno Milei. Juntos por el Cambio habla de Milei. En el Frente Todos analizan a Milei vinculado con Juntos por el Cambio. ¿Qué tiene para lograr eso? Está enojado, como la gente. Hay rabia popular y él encarna esa rabia porque la siente. Él está tan enojado, es auténtico. La gente ve eso. Los odio a estos tipos y este tipo también los odia. Eso es lo que hay. Es esto, encuestas, crece la furia del fracaso. Milei es la furia del fracaso. Sí, el 2001 que se vayan todos. Ahora hay uno que represente ese que se vayan todos. Hay más de uno. ¿Y es un retroceso o es un avance? Porque el que se vayan todos era que se vayan todos, no me representa ninguno. Acá Milei se muestra como antisistema, pero surge del sistema de alguna manera. Milei le hace un favor. Viene de las consultoras económicas, viene Milei le hace un favor a la democracia. Milei le hace un favor a la democracia, porque la gente está enojada. Si los políticos siguen sin reconocer la rabia, lo que están haciendo es dejar de representar a la gente. La gente tiene rabia. ¿Por qué no la van a representar? Que la casta, porque hay algo de eso, que el establishment se haga cargo de la rabia. ¿Cómo te cae Beatriz Arlo como intelectual? ¿Cómo te cae Beatriz Arlo como intelectual? Vos me definiste de esa manera. Yo soy un politólogo, no sé bien. Los intelectuales son personas que saben libros, mucho. Analizar la realidad, conoces el mundo, un par de libritos te has leído. Pero vivo de eso, de producir conocimiento y de divulgarlo. Pero un intelectual es alguien que sabe mucho de un tema y entonces se dedica a pontificar sobre otros temas. Yo trato de no hacer eso, trato de hablar sobre lo que estudio. Te decía, porque la última etapa de un medio con el que yo estuve mucho tiempo muy vinculado y donde dejé muchísimos amigos, como la revista Noticias, la última etapa de la semana pasada fue Beatriz Arlo escribiendo sobre Javier Milei. Y vamos a leer algunos textuales. Su evangelio es simple. Todo predicador debe señalar el demonio y caracterizar sus fechorías. ¿Esto es así en política? Vos hablabas de la teatralidad de Milei, ¿no? Y la pregunta es esa y tiene que ver con esto, es el discurso del personaje teatral. Vos sos politólogo. ¿Es importante en la política y no hoy, históricamente, la teatralidad, o sea, la capacidad teatralizadora de quien busca apoyo y votos, ¿no? Muchísimo, muchísimo. La política es gestión, pero es también representación. Y el teatro es representar en el sentido de hacer de alguien que no está.
En este caso, en la política democrática, es representar al pueblo que no está presente, pero hay que encarnar el sentimiento popular. Y esta es la definición del populismo. El populismo es maniqueísmo plebiscitario. Dividir al mundo en dos, buenos y malos, e ir a elecciones con ese discurso, presentándote como el bueno. Lo que hace Milei es hacerlo de la manera más emotiva posible. No es diciendo la élite se quedó con la plata, la oligarquía, el pueblo está siempre jorobado, vamos a repartir la plata dentro del pueblo. Él tiene un discurso que es más emotivo que distributivo. Andrés, llegado el momento de una elección presidencial, esos que tienen bronca como Milei, ¿van a analizar más el cómo haría Milei para gobernar? ¿Cuáles son las propuestas de Milei en seguridad, educación, justicia? ¿O la bronca alcanza para votar un candidato a presidente? En una elección legislativa alcanza. En una presidencial, hasta ahora en Argentina, nunca alcanzó. Andrés, Juntos por el Cambio dio un giro en torno a la figura de Milei en estos días, primero señalando que algunos dirigentes tenían intención de sumarlo a una interna, después firmando un documento diciendo que no le abrían las puertas de Juntos por el Cambio, ahora algunos dirigentes retrocediendo un poco sobre esos pasos. Te pregunto si Milei encarna esto que estamos señalando, ¿no? El enojo de la sociedad, el rechazo a la casta política, como él menciona. Sumarse a Juntos por el Cambio, ¿lo eliminaría de competencia? ¿Lo sacaría de ese foco que hoy tiene en la opinión pública? Lo castificaría, definitivamente, pero creo que es algo que no se le pasa por la cabeza, y él fue explícito al decirlo. Era una tontería que él se aburguese de esa manera. Creo que es un doble error de parte de Juntos por el Cambio. No se van a enojar conmigo porque están enojados entre ellos, así que no les importa lo que pensemos acá. Es un doble error por lo siguiente. Primero, le suben el precio. ¿Cómo van a hablar de una persona? Una coalición que viene de gobernar un país. Y segundo, ese portazo fue un espaldarazo. Fueron trucos internos. Se pasaron facturas y nombrar a Milei era de unos contra otros de Juntos por el Cambio. Pero es un error para la coalición. Y además es una patoteada. Porque si ustedes cuentan en la foto hay 23 personas. Son 23 tipos haciéndole bullying a uno. Es una doble estupidez. La seguimos sumando como si estuviera en esta otra silla a Beatriz Arlo. En verdad, Milei es un utopista de derecha. ¿Es un utopista de derecha o qué es? Yo no sé si le haría un análisis psicológico o ideológico a Milei, lo analizo políticamente. Y políticamente es una persona que representa sentimientos masivos en la sociedad. Que no es un sentimiento antipolítica, él en eso... Milei o no Milei, eso existe en la sociedad. Clarísimo. Si no fuera Milei sería otro. Hay otros que representan ese sentimiento de manera más o menos constructiva. Yo diría un poco más constructiva que él. Patricia Bullrich y Facundo Manes. Por diferentes razones. Son las tres personas que uno detecta que tienen convocatoria espontánea. Que van por la calle caminando y la gente se les acerca para sacarse selfies. En todo caso, la Bullrich viene con un trayecto, un recorrido en los partidos políticos tradicionales. Manes viene de una adhesión, como tantas otras personas, sí, pero Patricia Bullrich al radicalismo, pero por primera vez se tira. Bolsonaro fue 28 años diputado nacional y entra como si fuera un outsider. Se vende como outsider. Patricia Bullrich está en política desde que nació, pero se renueva permanentemente. Ella lo que vende es esa renovación. Y es genuina. Descubrió ese nicho y le habla a ese nicho. Yo creo que ella es auténtica, que ella siente eso. No digo que Milei no lo sea. La gente lo que elige es la autenticidad. Estas tres personas que te mencioné, la gente las siente auténticas. La gente que los sigue, claro, por supuesto que los que están enfrente pensarán otra cosa. Seguimos con este personaje de la semana y la seguimos sumando a la Beatriz Arlo. Milei sabe que el estilo que mejor le queda tiene que combinar la exageración y el grito. ¿Cuánto pesa hoy de la actuación? Ya me hablaste, la teatralidad, la exageración, ¿no? O sea, en el teatro una vez alguien me explicó, y mencionábamos recién, Carlos Rottenberg tiene mucho que ver con esto, en el teatro la gran ampulosidad de los gestos tiene que ver no con estarle hablando al de la primera fila, sino sobre todo estarle hablando al de la última fila para que entienda qué es lo que está pasando también gestualmente. Pero eso de la teatralidad vos hablabas. El grito ¿con qué conecta? ¿Con esa bronca? Con esa... Claro. Exageración y grito. ¿Qué quieren de alguien que esté enojado? ¿Moderación y susurro? Él lo que hace es encarnar esa rabia que está ahí, efervescente, en la sociedad. Que es visible. Solo no la ven los que viven en la burbuja. Y contra ellos se revela él. Hay otro tema que tiene que ver con su mensaje, porque él no habla de seguridad ni de inseguridad. Él la actúa, ¿no? O sea, un custodio que en algún momento está a punto de sacar el chumbo, una fotografía en primer plano donde se ve muy notablemente
un chaleco antibala, o sea, yo digo que Milei salió de Black Mirror, ¿vieron esa serie futurista, post-revolución tecnológica que todo sucede en las redes sociales? Y tiene algo de eso, ¿no? O sea, el negro, el cuero, y su otro disfraz, ¿no? El de Clark Kent, que es el uniforme de burócrata, ¿no? El saco azul, el pantalón gris, etcétera, etcétera. Vos ves una actuación de eso blindada. Mira, allá lo tenemos, pongámoslo acá, ese video, que es Javier Milei con el león. Si podemos, pongámoslo acá, que lo estoy viendo yo en otra pantalla. Lo tenemos acá, perfecto. Porque ahí hay también una representación donde están todos estos elementos que estamos viendo, ¿no? Y ese león de fuego también, ¿no? Y lo que decías de representar a la violencia con las armas y el chaleco, esto es muy Bolsonaro. No hay palabra en eso, hay acto. Bolsonaro hablaba de seguridad, por supuesto, y mano dura, pero además hizo la campaña levantando los dedos como pistolas. Porque en Brasil hay 60.000 homicidios por año. No hacía falta que hablara de eso, la gente lo sabía. Y con este gesto él decía, contra eso vengo a combatir. Después habla de que policía que no mata no es policía, es una bestia total. Y Milei en cualquier momento va camino a eso, pero él no precisa recalcar el tema de la seguridad. Acá en Argentina la seguridad todavía sigue siendo cuarto en la prioridad. Inflación, desempleo están arriba y corrupción. Las dos grandes coaliciones políticas en Argentina, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿deberían milenizarse en algún punto para competir con ese? Juntos por el Cambio lo hace con Patricia Bullrich y con algunos otros referentes. ¿Va la política a eso? Desagrego las coaliciones entonces. En el Frente de Todos, Milei le está robando votos al kirchnerismo y en Juntos por el Cambio al macrismo. Porque él roba a los duros. Él roba halcones, no palomas. El radicalismo y a la coalición cívica, Milei les hace un favor. Un kirchnerista definido como tal, ¿en qué se ve reflejado en Milei? Un kirchnerista como tal, no pienses en la minoría intensa que milita en la cámpora. Un votante kirchnerista está enojado. El primer ganador del sueldo sorteado de Milei fue un kirchnerista sí, que se anotó a buscar eso. Cambiemos un poquito el foco y salgamos de Milei y tratemos de ir entrando a la economía y aprovechando también que aparte de Andrés está Walter. Martín Guzmán fue a este ámbito del establishment en el Yao Yao a recibir respaldo o a escuchar cómo modificar este impuesto a la ganancia sorprendente. Sí, bueno, a pedir, entiéndanme que este es el camino, que esto es lo que necesitamos, porque cuando hicimos lo que ustedes piden ahora, que es bajar la presión fiscal, que fue lo que los empresarios le plantearon ahí al ministro Martín Guzmán en el foro de Yao Yao, no resultó. Y les dijo, están los balances para verlo. La política anterior, el gobierno anterior, aplicó esa fórmula y no resultó. No llegaron más inversiones como ustedes nos están señalando. Entonces, Guzmán le dijo, entiendan que este es el camino para distribuir mejor. Ahora, si me preguntás particularmente qué creo yo y que fue a buscar apoyo del sector privado. Porque lo que les dijo claramente es, vamos a ir bajando la inflación lentamente, pero cumpliendo con el acuerdo con el fondo. Es decir, no nos vamos a correr por más presiones que haya dentro del gobierno para que dejemos de hacer lo que está firmado en el acuerdo. El tema es si eso internamente beneficia a Martín Guzmán y sobre todo a Alberto Fernández, que es su jefe y quien lo puso ahí, porque ya el apoyo que tiene del Fondo Monetario Internacional genera irritación dentro de la coalición gobernante y todos los empresarios que estaban acá, o por lo menos una buena cantidad de ellos, también generan esa irritación, sobre todo en el sector más cristinista, más extremo, como planteabas vos, de la coalición. Estos acercamientos y estos guiños al establishment, tanto internacional como nacional, ¿pueden beneficiar a Alberto Fernández o no tiene remedio? Bueno, está prendido con alfileres. Alberto Fernández dependía del kirchnerismo a nivel nacional y depende del Fondo Monetario a nivel internacional. El fondo firmó un acuerdo que no piensa que pueda cumplir, pero no quiere empujarlo. Y estas señales no son las primeras. El año pasado fue Guado de Pedro a Yao Yao. Así que entre el establishment empresarial y el gobierno hay relaciones permanentes, hay canales abiertos. Hasta había con los actores, como vimos al principio, con los artistas, que no todos eran kirchneristas los que participaron en aquella reunión de Olivos y por la cual ahora fueron absueltos.
Así que estos contactos nunca se cerraron. El gobierno habla con quienes no piensan como él. Teníamos recién, esta es la tapa de ayer, ¿eh? La de hoy era Milei, esta es la tapa de ayer, Guzmán con el ojo en compota y en guardia, golpe a golpe, verso a verso. Ayer no me salió Antonio Machado, que es el autor de esas palabras, me dio mucha vergüenza después cuando me acordé que era Antonio Machado. Y ese tatuaje que le metí en el hombro que tiene lejos de Alfonsín, pero que es Alberto Fernández, ¿no? Que es el verdadero hacedor y responsable de esta política. Personaje que es Guzmán, puede, tiene futuro porque le dan los días contados, ¿no? O sea, ya está, o sea, como que en 2 semanas ya fue. Eso es lo que se está planteando en varios ámbitos, incluso ámbitos del oficialismo. Sin duda. El futuro que tiene Martín Guzmán depende del futuro que tenga Alberto Fernández. ¿Por qué te digo esto? Porque es durísimo lo que acaba de decir. Sí, porque si Martín Guzmán deja el Ministerio de Economía, Alberto Fernández está entregando su último alfil, ¿no? Diciendo, bueno, en definitiva, el poder del gobierno no lo tengo yo, sino que lo tiene la vicepresidenta, que es la que me está reclamando correr al ministro Martín Guzmán. Ahora, ¿hay razones y motivos para que el ministro deje su función? Hoy trató de demostrar que no. ¿Por qué? Porque les dijo a los empresarios, la economía creció el 10,3%, el desempleo fue bajando, estamos generando mejores condiciones para la industria, hay situaciones que atender, que las vamos a atender, estamos reduciendo la emisión de manera tal de que en algún momento la inflación empiece a ceder, estamos haciendo los deberes con el fondo. Dijo, mostró todas las condiciones que él tiene como para continuar. Ahora, ¿cuál es el punto que implica que pueda no seguir en su cargo? La inflación, claramente, ¿no? El 6,7% del mes de marzo, que en este mes de abril va a mostrar un número un poco inferior, pero no tanto. Sobre todo con un problema muy grande, que es el aumento en los alimentos, que está generando cada vez mayor pobreza. Y por allí es el flanco débil que tiene Martín Guzmán, por donde le entran los golpes y por donde tiene el ojo morado en este momento, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver con la comunicación. Que de algo de eso estábamos hablando, pero la comunicación en un gobierno tiene mucho que ver también con el día a día y la gestión y los números que se van planteando. Venimos de semanas o tal vez meses donde hubo pocos defensores del gobierno saliendo a plantear qué sé yo, las cosas bien que se están haciendo. Que se quedaba corta Gabriela Cerruti todos los jueves con su conferencia de prensa, hasta llegar a un momento donde parecía que no tenía nada más que decir, y ahora empezaron a salir. Ayer estuvo Victoria Tolosa Paz acá conversando sobre estos temas y saliendo con una defensa mucho más efusiva de Alberto Fernández. Lo que plantean es que los números no están dando tan mal. Claro. Sí, el de inflación. ¿Vos compartís eso? Sí, totalmente, es lo que te digo, ¿no? Vos tenés recuperación económica en el 2021, que en este 2022, el primer trimestre, se morigeró un poco, pero todavía están dando números positivos. Recuperación del empleo en el 2021, con un problema, ¿no? Que es el del poder adquisitivo del salario, que esa es la gran discusión que hay en este momento, que tiene que ver con la inflación, básicamente. Digo, tenés esos números que te están cerrando, tenés un achicamiento del déficit fiscal, tenés una reducción de la emisión, son números positivos para un gobierno que no venía con números económicos que lo acompañaran después de lo que fue el 2020 tan duro que atravesó el país. Ahora, la inflación es tan grande y el aumento de la pobreza acompañado de la inflación es tan impactante que la situación de Martín Guzmán está siempre pendiente de un hilo, pendiente del hilo que sostiene en su mano Alberto Fernández, básicamente. Estudios vinculados al oficialismo en el organismo que conducía la propia Victoria Tolosa Paz hasta que dejó para ser diputada, dieron que la pobreza medida no solo por ingresos, sino por también acceso a distintos servicios y distintas cuestiones, en la Argentina está en el 55%. Tenemos ahí, lo habíamos planteado como el número del día, después lo podemos poner o no importa, pues se puso muy linda la conversación así de un lado al otro, pero 55% de pobreza vista en términos, me parece a mí que son más serios, ¿no? Porque solamente hablar del tema de ingreso, que es tan discutible a veces como que 1.000 pesos más, 1.000 pesos menos, claro, te hacen pobre y no te hacen pobre, y la verdad que la realidad es un poquito más compleja que eso, porque el mes que tenés los 1.000 más, sos el mismo que el mes que tenés los 1.000 menos, pero 55% de pobreza
es un número que para la Argentina, yo diría que es contracultural, Andrés. O sea, está fuera de nuestra noción de país. Sí, es algo que ocurre solamente cuando hay picos inflacionarios, como recién decías. Si se bajara la inflación a niveles normales, bajaríamos 20% de la pobreza de repente. La pobreza estructural es un poco más de 1/3 en Argentina. El resto es la inflación la que agrega. Pero te quiero dar un dato sobre la duración de Guzmán, porque más allá de los buenos números microeconómicos y el desastre macro, Guzmán es un milagro. ¿Por qué? Los ministros de Economía inaugurales... Eso es un graf, ¿eh? Guzmán es un milagro. Mirá, los ministros de Economía inaugurales siempre fracasan, siempre. El promedio de duración de un ministro de Economía inaugural peronista son 4 meses. Fíjate en Menem, fíjate Duhalde, fíjate Cristina. La duración de los ministros no peronistas es 14 meses. 4 los peronistas se dan cuenta y lo sacan. Los no peronistas tardan 1 año más en darse cuenta. 14. Guzmán va 24. Nunca un ministro inaugural de Economía duró esto. Y alguien te diría que Alberto no es peronista. Por eso le ponían acá... Alguien del gobierno te diría. Alguien del gobierno diría que Alberto no es peronista. Hay una realidad. Cuando asumió el gobierno Alberto Fernández y dividió el manejo de la economía en diferentes ministros, se señaló claramente que Alberto Guzmán era el ministro, Martín Guzmán, era el ministro que venía para solucionar el problema de la deuda, ¿no? Primero la deuda con el sector privado, la deuda con los bonistas, que fue lo que primero trató el Ministerio de Economía, y después la deuda con el Fondo Monetario. La inflación no iba a ser un tema para Martín Guzmán. No era su renglón número 1. Exactamente. Quizás se debería mirar por ahí a Martín Culfas más en este caso. Sin embargo, hoy el apuntado es Martín Guzmán. Sí, un errorcito, 28 meses, no 24. 2 años y 4 meses más. Esa es su duración. Ahora, yo digo, si Menem duró sin Cavallo, echándolo a Cavallo, ¿cómo no va a durar Alberto Fernández sin Guzmán? ¿O estamos hablando de 2 Argentinas completamente distintas y de 2 mandatarios completamente distintos? Pero me parece que la pelea más allá del Guzmán ministro de Economía es el poder de Alberto Fernández, lo que decía Walter, ¿no? Digamos, sacarlo a Martín Guzmán es perder poder. Me parece que pasa más por ahí que por el nombre de Martín Guzmán, porque después en definitiva uno también puede decir, bueno, ¿la política económica es la del ministro de Economía o es la del ministro de Economía y la del presidente de la Nación? Digo, no creo que Martín Guzmán haga nada sin tener el aval de Alberto Fernández. Más que un superministro vendría a ser el super yo psicológico de Alberto Fernández. Bueno, lo elige Cristina como tal. Es la enemistad de Cristina. No, porque ahora todos niegan a Guzmán y vino por el lado de Stiglitz, Cristina, Máximo. Es así. La única posibilidad de que Alberto sobreviva a la despedida de Guzmán es que nombre a alguien propio o semipropio, tipo Redrado. Alguien que no pueda ser adjudicado a la vicepresidenta. Nos metimos a recorrer las tapas de la semana y tenemos esta, pues estamos hablando de Guzmán, la inestabilidad de Guzmán, qué hay detrás de la inestabilidad de Guzmán en cuanto a la inestabilidad del propio presidente de la República. La de anteayer era esta, ¿no? Que yo decía casi me sale de National Geographic, pero se metió el Cuervo Larroque ahí en el medio. Andrés Larroque, traductor sin filtro de Cristina y Máximo, el pico del Cuervo, o sea, el que de pico la va y lo puso contra las cuerdas al Martín Guzmán que veíamos recién con el ojo negro. ¿Cómo ves vos esta interna, esta tensión explícita? Porque ya no es que somos los periodistas los que andamos buscándole el pelo al huevo y en un off the record alguien me dijo que no, acá te la mandan directamente, y en un momento donde Máximo Kirchner había dicho tenemos que terminar con las giladas que decimos en los medios de comunicación. Una semana después estaba saliendo el otro jefe territorial de la Cámpora a plantear todas estas cosas contra Martín Guzmán. ¿Cómo lo ves esto en tu posibilidad esta de ver la Argentina a veces levantándote viendo otra geografía? Hay 2 interpretaciones. Una es que son unos desbocados, que es verosímil. Y la otra es que es una estrategia típica de policía bueno o policía malo. Larroque dice las cosas malas y Guado de Pedro hace las cosas buenas. Sigue siendo ministro de Interior, Guado. Y nadie diría que no es cristinista. Y Guado va y se prepara, dicen algunos, para hacer una campaña presidencial, mientras Larroque dice este presidente es un desastre. Y eso perfectamente puede ser una campaña para limar al actual presidente mientras preparan al próximo. ¿Le ves pasta a Guado de Pedro? Él demostró ser muy hábil y tener una gran capacidad de superación personal. Después, el carisma, esas cosas se demuestran andando. ¿Seguiste esta gira que hizo ahora, que nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir en Israel? ¿Eso suma políticamente? Me parece que le suma internacionalmente, lo torna un candidato apoyable por el establishment internacional
Y parte de ese establishment internacional tiene plata y habilita plata, que para la campaña es un bien esencial. Andrés. Guado de Pedro en Israel. Cristina Kirchner reunida varias veces últimamente con el embajador estadounidense y recibiendo con honores a la jefa militar del Comando Sur de los Estados Unidos. Es bastante contradictoria la política, ¿no? Porque son el demonio, pero estamos en una buena conversación con Estados Unidos desde el lado del kirchnerismo, Walter. Sí, claramente. Te diría que más desde el lado del kirchnerismo que desde el lado del albertismo, ¿no? Porque las señales que se dieron desde el sector que responde al presidente fueron más prorrusas que proamericanas, ¿no? Sin embargo, la que termina sacándose la foto con la jefa militar de los Estados Unidos es la vicepresidenta Cristina Kirchner. Así que si querés contradicciones más claras que esa, no las podés tener en el gobierno hoy, ¿no? Que el título más resonante que dejó esta jefa militar fue: ojo chicos con esa base espacial que tienen los chinos en Neuquén, ¿no? Sí. Es uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos, una de las grandes preocupaciones que tiene Estados Unidos en la región. Básicamente los acuerdos que haga la Argentina con China y con Rusia, pero básicamente con China, ¿no? Que es hoy la otra gran potencia mundial que le hace contrapeso a Estados Unidos. Sí, Rusia está bastante golpeada en su prestigio. Vos que venís de Europa, ¿cómo se está viviendo la guerra? Porque una vez más Europa y los europeos tienen la guerra y no más, y para nosotros a veces es de a ratos, es cercana desde el punto de vista de las consecuencias económicas o desde el conocimiento de los personajes o desde la sensibilidad que naturalmente te genera una guerra y todos los desastres que provoca. En Europa lo deben estar viviendo de una manera diaria un poquito más intensa que nosotros. Una diferencia cuanti y cualitativa, porque es algo que es difícil ver desde afuera. Todo lo que los decisores europeos tienen en la cabeza antes de tomar cualquier decisión respecto a Rusia es el terror nuclear. En Europa viven pensando que puede haber un accidente o un ataque nuclear, aunque sea táctico, del campo de operaciones. No es tirarle un misil a Washington DC y tirar una bomba nuclear en Ucrania. Pero la radiación, si uno mira para dónde fuera del accidente de Chernóbil en 1986, va para la izquierda. Por los vientos y por la rotación de la Tierra. No hablamos ideológicamente, hablamos geográficamente. Exactamente, geográficamente y con el mapa nuestro, con el de Mafalda a lo mejor iría para la derecha, porque lo tenía invertido. Lo que vemos es que es Europa la que se ve afectada por la radiación de esa región. Y viven todo el tiempo pensando cómo evitamos un accidente o un ataque nuclear y cómo evitamos que vivir chantajeados por la posibilidad de un accidente o un ataque nuclear. No ceder a Rusia por la posibilidad que tienen de extinguirnos. Cómo dibujamos la línea y hacemos equilibrio sobre ella. Para no extinguirnos ni dejar que los tipos nos hagan lo que quieran porque nos amenazan con la bomba si no cedemos. El triunfo de Macron, ¿tiene alguna lectura que encaja en esto que estás planteando? Porque, o sea, la guerra y el peligro nuclear de la guerra, no sé, con la experiencia que acumuló la humanidad, por ahí uno estaría esperando que haya grandes movimientos pacifistas y grandes movilizaciones pacifistas y la confrontación en Francia, que es el centro, y Macron está peleando por ser el heredero de Merkel ahí como un referente político de la Unión Europea. No sé, digo, este freno a Le Pen, que igual quedó con bastantes votos en un país tan importante en la Unión Europea como Francia, ¿se puede leer dentro de esta lógica que vos planteás? Las consecuencias sí, las causas no. Quiero decir que los franceses no votaron a Macron como una expresión de respaldo a su política antirrusa, procraniana o equilibrada, sino que lo votaron por causas domésticas. Pero la elección de Macron tiene consecuencias sobre este equilibrio, porque Le Pen había sido defensora de Putin hasta hace muy poco y proponía sacar a Francia del comando militar de la OTAN. No es la primera vez, De Gaulle ya lo había hecho, así que no es que Francia de repente se levanta un día con el pie izquierdo y cambia su política. Francia tuvo Vichy, los colaboracionistas franceses. Francia siempre tuvo dos almas. Le Pen no es un invento moderno. Pero Macron es la continuidad, la intención de heredar a Merkel, y en este aspecto me parece importante recalcar que Merkel hizo todo mal en lo que respecta a Rusia, porque fue una de las que decidió cerrar las centrales nucleares después de Fukushima, el accidente en Japón, y tornar a Alemania profundamente dependiente del gas ruso, y además financiar la construcción de un gasoducto que salteaba Polonia y Ucrania para no tener que pagarles peaje a Polonia y Ucrania. Es decir, que Merkel le paga a Rusia las armas sin darle peaje a Ucrania para que Rusia después ataque a Ucrania.
Volvemos a la Argentina y siguen las tensiones judiciales, siguen las tensiones con el Poder Judicial, entre el Poder Político y el Poder Judicial. Ahora fue el expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el que salió con declaraciones fuertes, Martín. Sí, habló hoy en declaraciones a Radio Mitre, en la que hizo referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con la pura actualidad. Principalmente con los proyectos de reforma a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también habló un poco de el rol de la Corte Suprema frente a los gobiernos. Si querés lo escuchamos. Dale. La Corte Suprema no puede hacer populismo judicial, estar a favor de un sector en un momento circunstancial. La Corte tiene que resolver de acuerdo a la Constitución y las leyes, y eso es lo que le da estabilidad. Un país es un barco que tiene oscilaciones, pero la Corte es el mástil que le da equilibrio y evita que se vaya para un lado o para el otro. ¿Esta declaración es a favor y en contra de quién? Me parece que, a ver, creo que la frase más fuerte es la de populismo judicial, sobre todo porque la justicia es un actor central en la política en los últimos años. Muchos funcionarios llevan las denuncias a tribunales, muchos jueces juegan a la política con esas denuncias y me parece que es una declaración a favor de la Corte Suprema que se muestra, o por lo menos Lorenzetti quiere mostrar a una Corte Suprema que está por fuera de la grieta, por llamarlo de alguna manera, cuando lo que vemos es que, digamos, primero, la Corte tiene su propia grieta interna. Por eso digo, te doy otro punto de vista posible, y Walter Andrés, que debe seguir el tema, también por ahí tienen su posición tomada. Pero yo digo, Lorenzetti quedó en minoría en la Corte. Sí, o sea, ahí hay un 3-1 que funciona permanentemente. Se supone que Lorenzetti, es por lo menos el menos antikirchnerista de la Corte Suprema, el menos antikirchnerista de la Corte. Y el contexto de esto son decisiones de la Corte que confrontaron con deseos de Cristina Fernández de Kirchner por el Consejo de la Magistratura, por si el presidente de la Corte tiene que presidirlo, la propia elección de Horacio Rosati como presidente, que es un viejo rival, una vieja piedra en el zapato del kirchnerismo desde que se fue del Ministerio de Justicia. No sé, lo planteo como otra posibilidad de interpretación de los dichos de Lorenzetti. Yo creo que puede... Porque a veces, perdóname, decimos populismo es kirchnerismo. Bueno, hay quienes dicen que populistas somos todos, hasta que se demuestre lo contrario. Me parece que puede haber mucho de todo lo que vos planteás. Lorenzetti es... A ver, es el más político de los jueces en el sentido de que es quien más construye poder en su relación con los empresarios, con los dirigentes políticos. Es un hombre que ha sido durante muchísimos años presidente de la Corte Suprema, más de 10 años. Se molestó mucho cuando lo sacaron de ese cargo a partir de la alianza de otros jueces de la Corte Suprema. Me parece que puede haber mensajes varios y amplios, si querés hasta muy propio de la justicia por el poder que tienen la Corte, que es la cabeza de un poder del Estado y que tiene un rasgo que no tiene nadie más en el poder en la Argentina, que es la inamovilidad en el cargo. Y además es muy difícil sacar a un juez de cualquier instancia de su cargo por un juicio político, mucho más de ahí arriba, por lo que la Constitución requiere. Encima del límite de los 75, la mayoría de las veces termina diciendo dame un ratito más, dame un ratito más. ¿Walter? No, el punto es que estamos ahora en un escenario en el cual se está debatiendo la posibilidad de ampliar la Corte cuando ni siquiera se cumplió con cubrir la vacante que está desde hace tanto tiempo atrás, ¿no? Pero mirá, la vacante de Hayton de Lonasco está desde hace 6 meses. Desde hace 6 años está la vacante del Procurador General de la Nación. Alberto Fernández, una de las primeras cosas que hizo como presidente de la Nación fue proponer al juez Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. En el Senado de la Nación ese pliego no se movió, ni para rechazarlo, ni para tomarle la entrevista y iniciar el proceso a Daniel Rafecas. 6 años, te diría que la vacante de Hayton podría decir que hace un cuarto de siglo que no se revisa la coparticipación federal, no se puede tratar eso, ¿no? O sea, estamos hablando de los déficits de la política y después termina siendo la excusa de los jueces de la Corte Suprema que dicen, bueno, el Poder Legislativo me obliga a legislar, no legislan ustedes, tenemos que terminar legislando nosotros de acuerdo a lo que entendemos que es constitucional o no. ¿Qué decías, Walter? No, digo que si no se logra desde la política poder avanzar
en el nombramiento de la jueza que falta, del ministro o la ministra que falta, en este caso, en la Corte. Pensar en una Corte ampliada implica también avanzar en un capítulo de la política que todavía la Argentina no tiene resuelta, ¿no? Esta falta de acuerdos parlamentarios para poder siquiera avanzar, como decía bien Martín, en el pliego de un procurador, nos lleva a pensar que hoy la discusión por la Corte Suprema parece abstracta, ¿no? Porque no da la sensación de que en el Congreso se pueda avanzar siquiera con uno de los pliegos. Imagínate con 2, 3, 4, no sé hasta qué número quieren llevar hoy a la Corte Suprema del futuro, ¿no? Sí, abstracta en esta condición de empate que nos paraliza, ¿no? Porque exactamente, uno debería llegar a la conclusión, vos que te dedicás más a las matemáticas que yo, de que esta situación de empate nos tendría que llevar a una promoción de más permeabilidad al diálogo, los acuerdos y poder escuchar cosas para sacar temas adelante, pero no, nos paraliza y nos congela. Andrés Malamud, para los que recién se enganchan, Andrés Malamud es politólogo, es argentino, es profesor en la Universidad de Lisboa, es un analista agudo de la realidad argentina, entre otras realidades. Vive en Europa y por eso te pregunto, ¿el debate que hay acá sobre la Corte Suprema de Justicia sería posible en Europa? En la mayor parte de los países no, pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos los presidentes aprovechan a veces para nombrar personas que piensan ideológicamente afines y a veces los congresos bloquean nombramientos de personas que no lo son. Obama no pudo nombrar a fin de mandato, un juez no pudo ocupar esa vacante y Trump lo hizo en un plazo mucho menor. Así que la ideologización de la política no es una cosa exclusiva de la justicia, sí. De la justicia, gracias. Pero algo que me parece que lo tradicional es subconsciente a Lorenzetti, o su ignorancia náutica. En estas declaraciones. Claro, él decía que el país es un barco y la Corte Suprema es un mástil que equilibra el barco. Y por lo que yo entiendo, el mástil no equilibra el barco, es lo que más se bandea. Bueno, el juez por la boca muere, diríamos, ¿no? Según el planteo de Andrés Malamud. ¿Había otro audio de Lorenzetti? No. Ese teníamos. Eso. Martín, ¿y cómo sigue esta discusión en lo más alto del Poder Judicial con el Poder Político? Porque ahí fue todo el tema del cruce de apelaciones y desapelaciones por las designaciones en el Consejo de la Magistratura. Lo que la Corte tiene que resolver es cómo completa el Consejo de la Magistratura de la Nación. Falta que se designe a los dos representantes, nada más y nada menos que del Congreso de la Nación, de la política, en donde además la política se está peleando para ver quiénes son esos dos representantes. Cristina Kirchner mandó al senador Martín Doñate de su espacio, el PRO reclama ese lugar para Luis Juez, Sergio Massa por diputados mandó una diputada radical, el jefe del bloque de su propio espacio dice no, ese lugar no es del radicalismo. Hoy hubo novedades que después, si querés, profundizamos, pero el punto central en la relación política y justicia en la Corte Suprema, hoy la Corte tiene que resolver a qué diputado y senador le toma juramento para integrar el Consejo de la Magistratura, y esta discusión por la ampliación o no de la Corte Suprema que comenzó esta semana va a continuar el miércoles que viene cuando el Senado se vuelva a reunir para seguir debatiendo este tema. Veremos si prospera o no prospera. Yo tengo la sensación que fue más una respuesta del kirchnerismo a la Corte Suprema diciendo te sentaste en el Consejo de la Magistratura que yo no quería. Bueno, ahora vamos a poner más jueces en la Corte. No creo que en términos parlamentarios esto pueda prosperar más allá del Senado. Viste, Andrés, que uno de los candidatos, el que no fue por el Senado, era Luis Juez, hablando de jueces y de nombramientos y instituciones de jueces. Y esto que hablabas vos antes del tiro por la culata en el caso Milei, ¿no? Que cerrarle la puerta a Milei le da una visibilidad y un predicamento en este sector off-político impensado, o sea, por ahí la mejor mano que le pudieron dar. La gente de Luis Juez pensaba que esta confrontación directa con Cristina Fernández de Kirchner en un electorado tan antiporteño y antikirchnerista como el cordobés, también, ¿no? O sea, alguien muy cercano a Luis Juez me decía, es mi jefa, es la jefa de campaña de Luis Juez, ¿no? A él le hicieron un gran favor, pero igual en Córdoba no hace falta que el kirchnerismo haga mucho para ser odiado. De hecho, van solos sin el resto del peronismo y salen terceros. Pero es verdad, muchas veces acá son los políticos con sus maniobras los que favorecen a sus adversarios. En tu visión, esta que insisto, por ahí más distante, y lo digo en serio, pues yo creo que a veces tomar distancia de las realidades sirve, ¿no? Como sacar el tema de la miopía, ¿no? O sea que tenés que acercarte tanto que no ves lo que está pasando y si vos te podés alejar, por ahí ves también las cosas con un poquito más de perspectiva. ¿Vos crees que
el panorama de nosotros estamos en una realidad, la han definido como bicoalicionista, ¿no? O sea, dos coaliciones que están ahí en ebullición, cada una por su lado, pero conforman una nueva versión del viejo bipartidismo del siglo XX. ¿Vos crees que el panorama de coaliciones de la Argentina se va a mantener tal cual está, o hay posibilidades de que estas placas teutónicas se mezclen y se generen nuevas cosas, ¿no? Porque las tensiones que estamos viendo, tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, avisoran en algunos casos y ya se habla en algunos casos de eventuales rupturas, ¿no? Puede haber nuevas cosas, pero puede haber nuevas cosas en un marco bifrentista, bicoalicionista o bipartidista, como prefieras llamarlo. De hecho, Juntos por el Cambio no es lo mismo que era el radicalismo. Y el Frente de Todos no es exactamente lo mismo que era el peronismo. Es más o menos, pero no exactamente. Lo que por ahora no parece es que Argentina vaya a fragmentarse. Te doy un ejemplo. En Argentina los dos últimos candidatos presidenciales sacaron en primera vuelta el 88% juntos, 48 Fernández, 40 Macri. En Perú los dos candidatos más votados sacaron el 32%. Y por eso el que sacó el 13%, que después le gana a la que sacó 19% en el balotaje, hoy gobierna con un parlamento en hiperminoría. En Ecuador también. E incluso en Chile. El presidente Boric gana la segunda vuelta, pero saca el 25% y tiene minoría en el Congreso. Así que si Argentina va a ser como esos países, por ahora no vamos camino a la fragmentación, lo que no significa que no haya renovación dentro de los dos espacios. ¿Vos crees que de los casos que mencionaste, porque en Perú ganó el presidente y al poco tiempo ya tenía un estallido ahí por un aumento de impuestos, como había sido el de Chile con la excusa de un aumento del subterráneo? Y Boric ya tuvo en Santiago las primeras manifestaciones en contra de un lugar muy sensible para la coalición, que es el movimiento educativo, estudiantil, incluso, que está muy calentito. Vos lo que me estás diciendo es que de algún modo el sistema político argentino es un poco más robusto. Sí. Yo sé que es difícil, es antiintuitivo, sí. Nosotros tendemos a pensar que es todo frágil, pero un presidente para terminar el mandato necesita dos cosas: un escudo legislativo y el control de la calle. El control de la calle significa que no te hagan un piquete y un cacerolazo todos los días y tengas que mudar el gobierno, como hizo el de Ecuador, el anterior, que tuvo que irse de Quito a Guayaquil porque no podía manejarse, o casi el de Chile. Y el escudo legislativo significa que no te pueden hacer un impeachment cada 2 semanas, que es lo que está pasando en Perú, hasta que no va un año de Pedro Castillo. Y es muy difícil que llegue al segundo año, y tiene 5 por delante. Acá no existe eso. El escudo legislativo es robusto. Este presidente tiene casi mayoría en el Congreso, tiene mayoría en el Senado, aunque estén divididos, y tiene la primera minoría en la Cámara de Diputados. Y Macri también tenía el presidente de la Cámara de Diputados, aunque tuviera minoría en el Senado, pero tenía más del tercio en el Senado. Así que el sistema político argentino es robusto. Incluís dentro Lo que no del sistema significa que sea político... eficiente, funciona mal, claro, pero dura. Claro, eso es la contradicción que vos marcabas al inicio de la respuesta, pero yo digo, ¿incluís dentro del sistema político a estos nuevos actores que son los movimientos sociales? Sí, porque la democracia tiene 2 patas. La pata electoral, donde las preferencias se cuentan, y la pata callejera, donde las preferencias se pesan, porque es la intensidad lo que está en juego. ¿Cuánto más me importa esto que a vos lo otro? Estoy dispuesto a salir para defender mi idea, a cortar una calle, a firmar un petitorio, a hacer una manifestación. Y esto es una cuestión que no está ni bien ni mal. Así funcionan las democracias en todo el mundo, los chalecos amarillos en Francia. Sin manifestaciones callejeras no hay democracia, hay dictadura. Claro. Andrés, nosotros vemos que las dos grandes coaliciones tienen mucha discusión interna. Digo, lo vimos esta semana en Juntos por el Cambio con Milei, el presidente de la Nación y la vicepresidenta no se hablan, en el oficialismo algunos funcionarios salen a pedir la renuncia de otros, y nos llama mucho la atención porque no hay tradición política de coalición. En los países que sí la tienen, ¿esto es normal? ¿Esto pasa y nadie se altera porque así funcionan las coaliciones, o acá hay otro tipo de coalición? Un tema fascinante. Es una coalición presidencial esta. En Europa las coaliciones son distintas, son parlamentarias. Significa que si se pelean, cae el gobierno. En un régimen presidencialista, si se pelea la coalición, pierde el apoyo legislativo, pero el presidente sigue. Así que en América Latina se ve mucho de esto. Lo que nosotros observamos es que las peleas internas dentro de las coaliciones es porque ambas son muy eficaces políticamente y ambas fracasaron económicamente. Entonces la pelea también es para ver qué hacemos si nos toca otra vez, o qué hacemos ahora que estamos, cómo respondemos. Pero la eficacia política es innegable. Se mantienen juntos incluso después del peor de los desastres económicos, 55% de pobreza, 60% de inflación.
Es notable la descoordinación, el desacople que hay entre eficacia política y fracaso económico. Pero ahí también explicamos por qué no hay estallido. Esa es eficacia política. Mantiene el control legislativo y mantiene el control de la calle, mal que mal, porque un piquete está controlado. Molesta, pero contiene. Exactamente. No hay saqueos por ahora, no hay rupturas. ¿Se acuerdan del 2001? Los bancos con chapa, no se podía caminar por el centro. Eso no está pasando. Andrés Malamud, un lujo. Gracias, Eddie. Gracias por haber estado en Para que Sepas. Cuando vuelvas a la Argentina, te venís de vuelta, dale. Un placer. Y si no, hacemos un Zoom. Un asado. Que no se le niega a nadie. Un Zoom no se le niega a nadie. Y un asado tampoco. ¿Está Rosario Ayerdi? Rosario Ayerdi desde la redacción. Hola Rosario, ¿cómo estás? Eddie, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tenés información sobre el presidente de la Nación? Bueno, un presidente que hoy viajó a Córdoba. Si hay alguna tierra que el peronismo no le es muy beneficiaria, es justamente Córdoba, ¿no? La provincia que gobierna Juan Schiaretti. Incluso fue recibido por el gobernador de Córdoba. Tuvieron un tono institucional, dicen desde los dos lados. O sea, no hubo, la verdad, que momentos para la disrupción, momentos para chiste y demás, porque sabemos que el gobernador de Córdoba es uno de los funcionarios que está teniendo más críticas, cada vez más críticas al gobierno de Alberto Fernández. Cuando en 2019 empezó el gobierno del presidente, hablaba mucho con Juan Schiaretti, Alberto Fernández. Sí, es cierto. Era uno de los aliados, incluso era uno de los aliados para algunos de los proyectos en el Congreso. Bueno, eso se terminó e incluso se está pensando en Juan Schiaretti en una tercera vía electoral, ¿no? Este sector de Florencio Randazzo, Juan Manuel Urtubey y demás, están viendo al gobernador de Córdoba con alguna posibilidad, por lo cual no era un territorio amigo al que iba hoy Alberto Fernández a visitar una fábrica automotriz. Allí lo que hizo Alberto Fernández te propongo algo, muy Ro. económico. Te propongo Dale. algo, Ro. Lo escuchamos a Alberto Fernández y seguimos nosotros. ¿Qué te parece? Nosotros hemos sido criados con una lógica que dice que la Argentina nunca va a ser un país grande si no se industrializa como corresponde. Sabemos además que la industria es el verdadero generador de trabajo. Para nosotros poner de pie a la industria argentina es una obligación que tenemos como gobierno nacional. Hoy estamos viendo cómo la industria automotriz se recupera. Y tenemos la suerte de que todos tenemos una misma sintonía respecto de la importancia que tiene la industria para el desarrollo argentino. Este año Argentina va a producir el doble de unidades que las que se produjeron en el año 2019. Y esto da una pauta de la recuperación que la industria tiene. Y además gran parte de esa producción se está exportando y es una exportación creciente. Y eso a nosotros también nos llena de alegría porque hace que los autos argentinos sean competitivos en el mundo y eso también nos permite que ingresen dólares que tanto necesitamos para que la producción se sostenga. La industria es el pilar que permite el desarrollo de las naciones y la Argentina nunca más debe resignarse a ver caer la industria. Debe impulsarla con políticas activas, debe ayudarla a crecer. Si la industria crece, crece el empleo. Si crece el empleo, cambia y mejora la calidad de vida de los argentinos. Y ese es el deber que nos cabe. Gracias a todos y a todas. Felicitaciones, Gisela. Ahí estaba entonces el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Como decías vos, Rosario, a su derecha, Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba. Serio, adusto, pero bueno, parado al lado del presidente de la Nación. Sí, ahora, Eddie, no sé si prestaste atención, porque el presidente habla de economía, no le escapa a la economía. Y cuidado, porque yo hoy hablaba con su círculo más íntimo del presidente, porque lo que dicen es, nosotros vamos a salir a hablar de economía, pero de los números buenos de la economía. Ellos lo que ven es que hay una decepción muy importante en cuanto a la economía, y culpan, ¿sabes a quién? ¿A quién? Al frente de todos, en realidad, a los que critican justamente a Martín Guzmán, porque ellos dicen, la realidad es mucho mejor de la percepción económica que hay. Esto lo dicen en la intimidad de Alberto Fernández. ¿Y por qué es culpa esto? Porque el propio Frente de Todos, los propios dirigentes están poniendo sobre la agenda todo el tiempo los números negativos
que tienen que ver con la inflación. Bueno, Alberto Fernández no le va a escapar a la economía y va a salir a defender esos números en las próximas semanas. Ahora, Ro, tal vez hayamos tenido ayer nosotros con Victoria Tolosa Paz un anticipo de esta estrategia de comunicación del gobierno, porque ella planteaba acá, vos te acordás, los que critican se pierden la posibilidad de estar viendo lo que está saliendo bien. O sea, acá vos lo que estás planteando es que hay una decisión explícita del gobierno con el presidente a la cabeza de salir a defender no solamente la autoridad o la figura presidencial, sino también la gestión desde el punto de vista económico. Así es, porque uno pensaría que con los números económicos, como la inflación que vamos a conocer en las próximas semanas va a ser alto, quizás el gobierno pone otra agenda en discusión, la Casa Rosada pone otra agenda en discusión, dicen, no, nosotros vamos a hablar de economía, pero vamos a mostrar los números positivos que hay en la economía. Y fue un adelanto, sin lugar a dudas, lo de Tolosa Paz, porque dicen, va a hacerlo el presidente, pero también van a hacerlo todos los funcionarios que empiecen a tener mayor protagonismo en esta nueva etapa, porque dicen, la economía está creciendo, estamos en un buen rumbo, y eso tenemos que marcar, no lo malo. Vos sabés, Ro, que hoy nos acompaña como columnista invitado Walter Brown, que es el jefe de redacción del Cronista, y ya que estamos hablando de esto, me gustaría que participe con su opinión, o sea, porque algo de esto habíamos hablado en el transcurso del programa, pero vos le estás poniendo el punto a una decisión política de salir a batallar más fuerte por parte del gobierno en la defensa de estos números. ¿Vos tenés la misma percepción, Walter? Sí, totalmente, y es lo que te señalaba en el comienzo del programa, ¿no? Lo que fue las manifestaciones hoy del ministro Martín Guzmán en el foro de Yao Yao, expresando precisamente esto, ¿no? Los números buenos que ha tenido la economía a lo largo del 2021 y en el comienzo del 2022. Crecimiento económico, caída del desempleo, mejoras en los números fiscales, en la reducción del déficit fiscal, menor emisión, un saldo favorable desde el comercio, algo que se viene arrastrando ya desde hace mucho tiempo y que precisamente forma parte de lo que señalaba el presidente hoy, ¿no? La necesidad de exportación que tiene la Argentina para fortalecer esos números son los que hoy sostienen al trabajo que ha hecho economía. La inflación es el contrapeso precisamente. Y un punto que tiene que ver con esto que Rosario señala de lo que ha sido la presentación del presidente Alberto Fernández allí en Córdoba y que le señalaban también las automotrices, es la dificultad para conseguir los dólares necesarios para importar las autopartes que se necesitan para terminar de producir los vehículos en Argentina y así poder exportarlos y generar esos dólares que la Argentina necesita. Bueno, hoy por hoy es el gran conflicto que está presentándole la industria al gobierno. Asegúrennos que podemos acceder a los dólares para comprar los insumos que acá no conseguimos, que lo necesitamos en el exterior, para poder producir y así seguir sosteniendo la economía a partir de la exportación. Eso mismo me contaron que fue parte de la conversación de Roberto Feletti con la industria de la alimentación hoy, el tema de contar con los dólares para poder importar lo necesario y que ahí también hay una carga inflacionaria. Pero ahora lo vemos, porque quiero, tanto con vos como con Rosario, que está en pantalla, lo que le preguntábamos ayer a Tolosa Paz y todavía no aparece en esta búsqueda de recuperar el optimismo a partir de exponer las cifras buenas de la economía, que no hay todavía, o sea, ¿se están planteando algún plazo? ¿Están diciendo, bueno, acá tenemos un trimestre para mostrar mejoras, un cuatrimestre, un semestre, o eso es demasiado macrista? Claro, lo que pasa, Eddie, que ya venimos del segundo semestre que quedó en la cabeza de todos los argentinos, ¿no? Este segundo semestre en el que iba a haber mejoras. Por eso no quieren marcar un plazo. Pero Tolosa Paz igualmente dejó traslucir algo que dice que obviamente el segundo trimestre de este año creen que va a ser distinto al primero. Ellos marcan como enero, febrero y marzo como un trimestre muy malo con respecto también a la suba de la inflación, por lo cual creen que abril, que de todos modos va a ser alto a la inflación, pero ya va a empezar a mostrar una baja con respecto al mes pasado, abril, mayo y junio, ya les va a dar la posibilidad que a mitad de año poder mostrar otro panorama que es el que quieren mostrar, más allá de que empiecen desde ahora con tratar de cambiar esta percepción negativa que hay por las internas sobre todo. Gracias, Ro, desde la redacción nos comunicamos en cualquier momento. Por favor. Abrazo. Después del corte va a estar llegando Fernando El Chino Navarro, que aparte de ser funcionario de jefatura de gabinete,
es dirigente del movimiento Evita. Ayer lo contábamos en el programa, Eve de Bonafini consideró a los movimientos sociales, incluidos los oficialistas, o empezando por ellos, como el cáncer de la sociedad. Casi en el mismo momento, o un rato después, el presidente de la Nación le pedía a los movimientos sociales oficialistas apoyo para este tema. Eso lo vamos a ver después del corte que vamos a hacer, y también le dejamos picando a Walter Brown la pregunta sobre los entretelones que tuvo con el tema tan caliente de la inflación la reunión de hoy de Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, con los industriales de la alimentación. Ya volvemos. Seguimos en Para que Sepas. Habíamos quedado con una pregunta pendiente para Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, que tiene toda la data de lo que fue la reunión de hoy de Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, con los industriales, sobre todo del sector alimentación, para ver si se le puede poner un poco de rienda al tema de la inflación. ¿Cómo fue eso, Walter? Y a ver, por ahora una muestra de voluntades, ¿no? Y de pedidos de información. El secretario de Comercio Interior le pidió a los grandes grupos alimenticios que estuvieron presentes en la reunión información sobre la evolución de la suba de precios que están aplicando en sus diferentes productos, sobre todo, obviamente, en los que no tienen que ver con la canasta de precios cuidados, que son los que no están regulados y que son los que en definitiva terminan empujándole al índice de inflación en el rubro alimentos uno de los mayores porcentajes de crecimiento. Estamos hablando de una inflación que en el primer trimestre cerró en torno al 16% y con un rubro de alimentos que superó el 20%. Y para este mes de abril se calcula que esa suba es de alrededor de entre un 6 y un 7% también. Así que allí está la mayor preocupación del secretario de Comercio Interior. Pidió información, pidió que les muestren por qué van aumentando los productos y cuál es la secuencia que están aplicando. Desde el lado de las empresas se señaló el efecto del aumento de los commodities por el efecto de la guerra en Ucrania. Esto empuja el precio de los granos y a su vez insumos básicos de muchos alimentos. Eso, me decían que eso empuja precios por un lado y quita producto por el otro, porque hay cosas que no se pueden estar fabricando bien porque faltan los productos venidos de afuera. ¿Hay algo de eso? Sí, a ver, no tiene que ver tanto con los commodities en ese caso, sino con los envases, ¿no? de algunos de esos productos, algunos elementos que no se pueden aplicar y con lo cual se descontinúan hasta tanto puedan tener ese insumo. El otro tema que le preocupó al secretario de Comercio Interior es el abastecimiento de los productos de precios cuidados en las góndolas, porque había muchas quejas de desabastecimiento, ¿no? Exacto. Cada uno llegaba al supermercado y se encontraba con el espacio de precios cuidados sin productos. Bueno, lo que dicen las empresas es que como la diferencia de precios está siendo cada vez mayor entre los productos de precios cuidados y los que no están dentro de esa canasta, se agotan muy rápidamente. Y entonces el tiempo de reposición no alcanza para evitar que esa góndola se vacíe rápidamente. Por allí empieza ahora el secretario de Comercio Interior a tratar de ajustar las tuercas para que se abastezcan los productos y también, sobre todo, para que no aumenten tanto los que no están en precios cuidados. ¿Es fusible, Feletti? ¿O el fusible es Guzmán y nadie más que Guzmán? Y a ver, en este caso te diría, Feletti es un hombre de Cristina Fernández de Kirchner. Es el secretario de Comercio Interior que el kirchnerismo pidió poner en ese lugar después de que Paula Español no lograra controlar la suba de precios que se estaban dando en la economía. Ahora, cuando uno observa el recorrido que ha tenido los precios a lo largo de esta gestión de Roberto Feletti, se encuentra que tampoco ha tenido resultado. Si hoy es más fusible Feletti que Martín Guzmán, una vez más, depende de la política. Depende de la política y no tanto de los números. ¿Estamos en comunicación con Adrián Sack? Estamos en comunicación con nuestro compañero Adrián Sack, que está, como todos los que ven A24 saben, desde los Estados Unidos, que salió a comprar libros sobre Elon Musk, este personaje, este magnate internacional, que se ha comprado por el valor ni más ni menos que de la deuda externa de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, la red Twitter. Mira, ¿te está dando el sol, Adrián? Me está dando el sol, el sol poniente ahora. Mirá. Son las 7:25 de la tarde aquí en la costa este de los Estados Unidos.
Y bueno, estamos hablando de que no sabemos si llegó al mediodía, el que alumbra desde arriba ahora, que es Elon Musk. Atención con esto, hay que decirle Elon. Vos le llegás a decir Elon en una librería, le llegás a decir así en un supermercado donde buscás la revista Time, por ejemplo, que acá no hay paradas de diarios, ¿viste? Se compran en supermercados o en librerías directamente las revistas y no saben de quién estás hablando. Cuando decís Elon, ya está bien. Ahí está, Pasa lo mismo con, por ejemplo, otro personaje de la semana que es Johnny Depp, que en Argentina le dicen Johnny Depp. Claro. No sé por qué, porque es Depp, no es como Deep Purple, ¿viste? No, es Depp. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que te quería mostrar es justamente la biografía más conocida de él. Prometo empezar a decir Elon. Dale. Dale. Elon Musk. Elon Musk. Musk, que significa almizcle, ¿no? Esta sustancia que se utiliza en los perfumes, pero que se extrae de las zonas pudendas de los animales, ¿no? Por sus características afrodisíacas. En fin, pero se llama así, es el nombre verdadero de él. El otro día, no me di cuenta, en este programa te dije que podría ser presidente de los Estados Unidos y me había olvidado de que había nacido en Sudáfrica, con lo cual no puede ser, según la Constitución de los Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos. Sí puede ser gobernador de California, por ejemplo, o de Texas, a donde mudó su empresa Tesla de autos eléctricos, ¿no? Como fue Schwarzenegger, por ejemplo, en California, pero que no puede ser presidente, a no ser que compre la Constitución también, pues está comprando todo Elon Musk ahora. Claro. Ahora, bueno, escúchame, hay muchísima producción sobre este personaje, o sea que se ve que hay cierta voracidad en el mercado en Estados Unidos por saber quién es, bien, a fondo. Absolutamente. Yo lo que te quería mostrar no era estos libros, era la tapa de la revista Time que estuvimos adelantando en este programa, que la quise conseguir, la quise reservar, fue imposible, salió hoy y se agotó, pero sobre todo porque acá en los Estados Unidos se utiliza el sistema de suscripción, ¿no? Ya te lo mandan directamente a tu casa, sí, o lo encargás para que te lo manden a tu casa, o lo reservan. Algo que en la Argentina siempre fue difícil de implementar, pero que en Estados Unidos y otros lugares del primer mundo es casi la principal boca a boca de venta de los medios, de los semanarios, sobre todo la suscripción. Claro, absolutamente. Y eso es lo que pasa con las revistas. Por eso no las ves tanto. Viste, acá no, como te decía, no hay paradas de diario. Tenés que ir, en los supermercados ves las revistas del corazón, ¿no? Las que en Inglaterra le llaman glossy magazines por el papel brillante que tienen. Esas sí las ves. Pero también se agotan, dependiendo del caso. Ahora con Will Smith, imagínate, con Johnny Depp, también se agotan absolutamente. Y acá, bueno, lo que tenemos, te decía, son las que me recomendaron a mí. Esta biografía de Elon Musk es de 2015, pero esta es la versión actualizada. Todos los años fueron sacando ediciones porque este señor siguió comprando empresas, ¿no? Siguió progresando. Primero empezó con Tesla, con el espacio exterior. Antes había hecho PayPal, el sistema de pago que usamos en eBay, por ejemplo, que es lo que lo catapultó a la fama. Y después este libro que se llama Power Play o Juego de Poder, como ves tiene el logo de Tesla, de la automotriz, que bueno, fue un antes y un después en la comercialización de autos eléctricos en los Estados Unidos y en el mundo. Es otro libro que dicen acá fue realmente muy bien escrito. Este lo distribuyó el New York Times, por ejemplo, y el Wall Street Journal. Viste, los diarios se encargan de distribuirlos y publicitarlos también. No son como dos caballitos de batalla, pero hay más de 12 libros, creo que son 14 total, los que hay sobre biografías de Elon Musk, y él está escribiendo su biografía. En realidad se la está escribiendo el autor de la biografía de Steve Jobs, o sea, no se buscó a nadie, ¿no? Para hacerlo. Claro, no se buscó un 4 de copa. Claro, exacto. Porque él se considera distinto, ¿no? La verdad es que es un distinto dentro de los empresarios, porque al haber apostado a los automóviles eléctricos en un país que siempre apostó por el petróleo, como es aquí Estados Unidos, y que le saliera bien la jugada, realmente fue lo que hizo que todos lo vieran con distintos ojos. Y después, bueno, meterse en la carrera espacial privada. Son todas cosas que parecen locuras. Y ahora Adrián, Twitter, ser el portero de Twitter. ¿Sí? Adrián, acá Martín Angulo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. Sí. ¿Qué tal, Martín? Bien. Elon Musk es conocido previo a que haya comprado Twitter, lo que ocurrió esta semana. El furor
en Estados Unidos por Musk es por la compra de Twitter o previo también ya era todo un personaje allá? No, ya era todo un personaje, sobre todo por sus intervenciones en Twitter también, sus excentricidades, también sus romances. Él recién les nombraba a Johnny Depp, ya es la tercera vez que la nombro en esta nota, porque lo que pasa es que salió con la ex esposa de Johnny Depp y la ex esposa de Johnny Depp dijo que es una persona que sirve para pasar el tiempo nada más, ¿no? Lo que también lo enfureció. O sea, está a ese nivel, a ese circuito. Es un súper empresario, pero también, no sé, por otro lado se está dedicando a la biotecnología, a los implantes biónicos en las personas para cambiar determinadas características. O sea, está explorando, digamos, campos que muchos otros magnates no lo quisieron hacer. Porque vos decís, bueno, Bill Gates lo tenés, pero está directamente enfocado con la computación, con las computadoras. Y de ahí no salió más allá de que Adrián, se haya dedicado a la filantropía, ¿no? ¿Esta compra que hace de Twitter tiene algún objetivo estratégico en sus negocios? Por estas excentricidades de negocios que tiene él. ¿Tiene algún objetivo específico? Que se conozca, ¿no? Obviamente. Bueno, según lo declarado por él, lo que quiere hacer es tener el mayor foro de intercambio mundial de opiniones y quiere ser un garante de la libertad. Por eso hablábamos el otro día del posicionamiento político. Pero en cuanto a estrategia, y a muchos dejó perplejo, nadie esperó que él realmente tuviera éxito en comprarlo porque los accionistas lo habían tratado de evitar, pero como estamos de cara a una muy probable recesión aquí en los Estados Unidos, ya tuvimos una caída del 1.4% en el primer trimestre, inesperada también, los accionistas rápidamente se desprendieron, se lo vendieron a un 30% más de lo que valía hace poco más de un mes. Y bueno, con eso, digamos, desde el punto de vista estratégico, sí, digamos, es importante porque pasa a tener a un bastión de las comunicaciones mundial, ¿no? Ahora, y después no se sabe qué más va a comprar. Como modelo de empresario lo habilitamos también a Walter Brown, que nos visita hoy, Adrián. Vos lo mencionabas recién a Bill Gates. Es casi como dos modelos totalmente distintos de empresario. No sé, Bill Gates es casi un empresario antiguo, casi un empresario tradicional, al lado de este hombre que viene con toda esta cosa innovadora, ecléctica, y meterse desde la conquista del espacio hasta la conquista de la nueva plaza pública global que es Twitter, ¿no? Sin duda, quizá porque el apogeo de Bill Gates ya pasó, ¿no? Y está en un tiempo más filantrópico en este momento. Todo lo contrario de Elon Musk, ¿no? Que está generando controversias a partir de esta adquisición. Adrián, te pregunto cómo se vivió allá, ¿no? Desde lo político señalabas anteriormente la posibilidad de que Elon Musk abra las cuentas que antes se habían cerrado. Por caso te pregunto la de Donald Trump y te pregunto también por todo el ambiente artístico. Hasta aquí llegó la noticia de que gran parte del ambiente artístico decidió correrse de la red del pajarito a partir de la compra de Elon Musk. Sí, exactamente, lo anunciaron. Ojo, es como los políticos, viste que los políticos anuncian obras, algunos políticos anuncian obras y después no las hacen y está el anuncio, y el anuncio es lo más importante. Bueno, el anuncio de irse de Twitter es parecido al anuncio de irse de Facebook, ¿no? Del otro magnate, de Mark Zuckerberg, que va quedando atrás. Muchos lo anuncian, pero nadie lo hace. O algunos se van y vuelven después. Entonces, no son muy creíbles estas declaraciones por parte de los famosos, digamos, sobre todo los de Hollywood, que un día piensan una cosa y a la noche, sobre todo, piensan otra. Pero el gran tema es que se olvidan absolutamente de lo que hicieron y después vienen los juicios, los millones. Con algo se tienen que entretener, ¿no? Pero el tema es justamente esto, de que hizo una suerte de grieta, ¿no? Entre los liberales, que acá serían los conservadores, en realidad no son los liberales de Milei, los de acá son los progres, y los conservadores, los que miran Fox News, por ejemplo, que sí tienen una esperanza ellos de que van a poder publicitar cosas que antes no las tenían permitido, sobre todo teorías conspirativas que suelen ser censuradas en Twitter.
¿no? O, por ejemplo, también algo por lo que hay muchos conspiranoicos en la Argentina también que, por ejemplo, me dicen, ¿por qué no hablas de la laptop del hijo de Biden? Me dicen a mí, como si yo eligiera todos los temas de los que hay que hablar o como si uno tuviese que hablar de todo. Bueno, por ejemplo, esa historia fue censurada por Twitter en la campaña electoral de Donald Trump. Justamente Donald Trump pedía que lo pusieran y lo censuraron, y censuraron al New York Post, que es un diario conservador, que no podía publicitar sus links después de que el directorio de Twitter decidiera que eso no podía ir, además de la cuenta de Donald Trump, ¿no? Entonces Elon Musk eso lo citó y dijo, yo quiero que todos vuelvan, quiero que un diario como el New York Post vuelva, y de Donald Trump no dijo nada, pero Donald Trump sí habló y dijo, no, yo no voy a volver, pero lo dijo medio ahí dejando una puerta abierta, ¿no? Porque él va a probar su propia red social, pero no sé, la verdad que con Twitter, Adrián, tratar de competir va a ser difícil. ¿Qué plafón hay en Estados Unidos para que un personaje de estas características empiece a competir por la presidencia del país? Porque desde lejos parece que hubiese todo el espacio para eso, porque bueno, la política y la sociedad y su relación con la política viene produciendo cambios muy profundos, pero ¿es tema de conversación, de debate y de análisis eso? Bueno, no tanto la candidatura de él o una posible candidatura de él a la presidencia de los Estados Unidos, que como te decía es imposible, o sea, pero siempre se puede hacer una enmienda constitucional, qué sé yo, se hizo una enmienda constitucional para limitar, por ejemplo, la cantidad de veces que puede presentarse un presidente a la candidatura, o sea, ¿cuántas veces puede ser presidente un presidente? En el año 57 se reformó y no puede ser más de 2 veces. Por ejemplo, Obama o George Bush hijo no pueden ser nunca más presidentes. Antes sí se podía, el 57, de hecho Franklin Roosevelt tenés razón por esta cuestión de su origen sudafricano, pero incidir en la designación o en el patrocinio. Sí, incidir definitivamente, él ya está cerca, aunque nunca se quiso meter de lleno con un candidato o con otro. Siempre fue más bien crítico de todos y fue más impulsor de políticas que de candidatos, que de personas. Pero teniendo en cuenta su personalidad intempestiva, su creatividad estilo Madonna, ¿no? Le llaman acá en Estados Unidos a la curva de Madonna, digamos, no a sus curvas, sino a la evolución de sus creaciones, ¿no? O sea que ella cuando está empezando a caer o ser demasiado conocida por algo, pasa a otra cosa y pasa a otra cosa. Y es lo que estuvo haciendo Elon Musk, de hecho, Elon Musk. Sí, no me hagan caso cuando digo Elon, es Elon. Porque bueno, la reinvención del propio personaje justamente es algo que estuvo sabiendo hacer muy bien, y de hecho bromeó con comprar a la propia Coca-Cola estos días. Por supuesto fue una broma, ¿no? Decía que le quería volver a cambiar la fórmula para que le volvieran a poner cocaína a la fórmula como tuvo hasta 1905. Pero fue una broma de él, que siempre está al borde jugando con esas cosas, pero es un provocador. Uno nunca sabe. O sea, de golpe puede llegar a empezar a decir, es un provocador nato. No es como Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que es con quien compiten por el 1-2 a ver quién es el más rico del mundo, justamente, que también es un innovador, porque él también, Jeff Bezos también está en la carrera espacial privada, él tiene su propia empresa de lanzamiento de cohetes, etcétera, y de viajes espaciales, pero no tiene el mismo perfil. O sea, él no está buscando tanto influir en políticas como en medios, que compró el Washington Post, Jeff Bezos. Este es un personaje impredecible, ¿no? Que ya pasó los 50 años y puede llegar, tiene todavía mucho por delante, y uno nunca sabe si de un día para el otro dice, ¿y por qué no impulsamos una enmienda constitucional para que yo pueda ser presidente? Uno nunca sabe, hasta ahora no está en el tablero, pero viendo de lo que se trata este hombre, todo se puede esperar. Adrián, hubo la última etapa, porque esta es la etapa, tengo entendido, vos me corregís, esta, la que estamos mostrando, la de los pajaritos en la jaula, es la penúltima etapa. La que salió ahora es una entrevista a Volodymyr Zelensky, el ucraniano, el mandatario ucraniano, donde cuenta en primera persona y en exclusiva para Time todas sus vivencias desde el punto de vista personal en el inicio del ataque ruso
a Ucrania, ¿es así? Sí, esa es lo que tenemos hasta ahora, es la tapa y un pequeño adelanto de lo que es la nota. La nota va a salir aparentemente el lunes publicada. Todavía están vendiendo la de Elon Musk, ¿no? Elon, perdón. ¿Cómo estamos? Cuesta ese. No, soy yo el que te contagia, que le digo Elon, y porque mi inglés es patético. Pero... Todo el mundo. Todo el mundo. Después hay gente que a Tom Cruise le decía Tom Cruise cuando éramos más chicos. Es Cruz. Es casi como Lito Cruz, ¿viste? Va por ese lado. Pero tenés que pensar más en eso. Pero el tema es con las revistas que justamente hacen este adelanto, hacen el adelanto mundial, y lo que logran es que, bueno, los suscriptores justamente que vayan sumando suscriptores o que particulares reserven la revista. Vamos a ver si conseguimos la de Volodymyr Zelensky. Las redes sociales también funcionan como puntos de promoción y puntos de venta, sobre todo en el mundo de las suscripciones. Ahora, ¿Zelensky es un personaje popular en Estados Unidos? Sí, es un personaje popular, tiene una gran adhesión en general, sacando a los ultras del Partido Republicano, que en algún momento estuvieron quizá replicando lo que piensa Vladimir Putin, la propaganda putiniana, digamos, que lo trata de un nacionalista extremo, cuando no nazi directamente. Esas son las palabras que ha usado una representante del Congreso republicana, muy ultra también. Y desconfiaban bastante de Zelensky, pero después se fueron decantando todos en favor, sobre todo, del pueblo ucraniano, del ejército ucraniano también. Aunque, bueno, se lo ve como una persona muy insistente en cuanto a pedir ayuda. Logró que el presidente Joe Biden firmara un paquete de ayuda de 33.000 millones de dólares, récord total, ¿no? Que en su mayoría son 21.000 millones de esos 33.000 que son destinados a armamento. Pero bueno, es alguien que después de que esta semana fueron a visitarlo a Ucrania el secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, después de esa visita, ahí es la primera vez que Zelensky se mostró conforme por la ayuda, aunque cree que todavía no es suficiente. Se lo ve como esto, algunos los han descrito como una suerte de Churchill en remera, ¿no? Viste que siempre se lo ve en remera. Sí. No con las formalidades del líder británico, pero sí se lo ve como alguien totalmente jugado, y a quien se le adjudica como Horacio Rodríguez Larreta acá. No sé. Bueno, usa remera. Remera negra todo el tiempo, sí. Usa remera. Bueno, no, pero la de Zelensky es de un verde militar, oscuro, ¿no? Sobre todo desde que comenzó la invasión usa eso, usa chaleco a veces también. Sí. Adrián, una de las comunicaciones que tuvimos esta semana tuvo que ver con Macron, con Emmanuel Macron, que no le había atendido originalmente el teléfono a Biden cuando lo llamó para saludarlo por el triunfo. Sí. Hablábamos de la popularidad de Zelensky a partir de la invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo quedó el tema Macron en la conversación política de los Estados Unidos después de este episodio? Bueno, primero obviamente fue objeto de burla el presidente de los Estados Unidos, como ayer con un tartamudeo que tuvo cuando trataba de decir cleptocracia, que le costó mucho. Son como piezas, ¿no?, en un rompecabezas que van armando una imagen de un Biden senil, de un Biden que no está en control de la situación. Además, recordemos las imágenes tan publicitadas de que le dio la mano al aire o de que se perdía cuando salía, que lo vinculaban, ¿te acordás?, en Argentina con Fernando de la Rúa, que le pasó lo mismo en Videomatch o Showmatch. Ese sí es un tema que preocupó bastante, ¿no? Sobre todo la situación de Biden. Pero lo de Macron, que como te digo yo, es como dicen acá, another nail in the coffin, o otro clavo en el ataúd. Usan esa frase bastante dura, ¿no? Para decir, estamos matando realmente a alguien como candidato. Ahora, la conversación respecto de Macron se fue a otro lado. Tenemos la cumbre del G20 en Indonesia, y están viendo cómo armar justamente, cómo se organizan Biden con Macron para evitar que vaya Vladimir Putin, que ya dijo que va a ir.
¿no? O sea, ¿qué se va a hacer con esto? ¿Qué es el gran próximo paso? Entonces, después de este blooper de la no llamada de Macron, se pasó a esto en ver cómo se articula dame un segundo entre Estados Unidos y Europa. Dame un segundo, Adrián, porque vamos a compartir con la gente este momento que señalabas vos del tartamudeo del presidente Joe Biden. We're going to seize their yachts, their luxury homes, and other ill-begotten gains of Putin's kleptocracy. Kleptocracy and the guys who are the kleptocracies. Ahí lo poníamos, o sea que esto generó un revuelo más. ¿Qué hay? ¿Hay opinión política seria y hay humor? ¿Cómo se está dando el tratamiento de este tema de Biden en Estados Unidos? Bueno, sí, más que humor, obviamente, por la sensibilidad que puede llegar a herir de las personas que tienen algún problema con la tartamudez. El tema justamente es que no se trata de un caso de tartamudez, sino de un caso más de un visible envejecimiento del presidente de los Estados Unidos, que además está proyectando su reelección para 2024. Él constantemente insiste en que quiere ser reelecto presidente de los Estados Unidos en 2024 y que además quiere ser acompañado por Kamala Harris, que tiene la actual vicepresidenta, sí, que tiene un pésimo apoyo, digamos, tiene una popularidad más baja todavía que Biden. Entonces, teniendo en cuenta esto, el plan a largo plazo, que él tiene 79 años, pero no muy bien llevado por lo que estamos viendo estos días, y realmente hace que empiece a ponerse en duda realmente qué es lo que puede suceder. Totalmente. Sobre todo porque en el frente interno, ¿no?, del Partido Demócrata, y hay algunas figuras que son más extremas, como Alexandria Ocasio-Cortez, que no lo quieren mucho a él y que creen que hace falta un recambio generacional, ¿no? Adrián, completísimo como siempre, y nos volvemos a comunicar en cualquier momento ya la semana que viene. Buen fin de semana para vos. Gracias igualmente para vos y para todos. Un abrazo. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Último tramo entonces de Para que sepas de este viernes. La CGT, con la víspera, digamos, va a ser el domingo del 1 de mayo, Día de los Trabajadores, emitió un comunicado que va a dar que hablar, porque en su tercer párrafo dice: es hora de que los formadores de precios, los grandes especuladores financieros que multiplican sus ganancias en la crisis y los que recibieron una renta extraordinaria producto de la alteración de los mercados por la guerra, asuman su responsabilidad y contribuyan a mitigar una desigualdad social que hoy resulta intolerable. Esto encaja con la idea del oficialismo del gobierno de plantear un impuesto a la renta extraordinaria que se viene hablando, que no se conocen demasiados detalles, más allá de la intención, y la CGT oficialmente, o sea, desde sus 3 líneas, apoya esta situación que tenemos entendido, Walter Brown, que fue parte de la conversación de los empresarios del Grupo Yao Yao en el hotel homónimo de Bariloche con el ministro Martín Guzmán hoy mismo. Así es, más de 2 o 3 empresarios le preguntaron, insistieron sobre el impuesto que él denominó a la renta inesperada, precisamente la renta extraordinaria por la evolución de los commodities a partir de la guerra en Ucrania. Y el ministro lo que dijo es que el proyecto todavía está en elaboración, que podría llegar a enviarse al Congreso, que no sería una imposición por decreto, pero que no es la única alternativa, que también se está barajando la posibilidad de que en lugar de un impuesto a la renta extraordinaria, surgiera una modificación en el impuesto a las ganancias a partir de una disposición que saldría directamente desde la Administración Federal de Ingresos Públicos. Habría que ver de qué forma y habría que ver cómo se implementaría, pero lo cierto es que todavía está en danza, no hay una definición. Hay mucha preocupación empresaria, sobre todo en aquellos que pueden ser los que tengan que tributar este impuesto, ¿no? El gobierno había calculado unas 100 empresas alrededor. Desde el punto de vista político, un nuevo impuesto, por más extraordinario que sea, sería un nuevo impuesto y tendría que ir al Congreso y eso tendría mucha dificultad para que salga. Por ahí un tema de una
enmienda, ganancias desde la FIP, eso es lo que vos estás planteando que sería las dudas que planteó Guzmán. Habría que ver cómo lo podrían llegar a implementar, porque también si vos te extendés más allá de un determinado porcentaje, un 35%, como pasa con las retenciones, bueno, ya entrás en un problema legal, no podréis aumentar los impuestos por encima de ese guarismo. Con lo cual, habría que ver cuál sería el ítem que podrían manejar en función de este aporte extraordinario que estaría significando esta renta inesperada. Como parte también del Frente Gremial, ayer tuvimos paro bancario por reclamo de que el piso de la paritaria del sector sea del 60%, ¿no? Y sigue toda esta línea de ir arriba del 60% en las paritarias, en las demandas de los principales gremios, los que quedan todavía sin paritaria, ¿no? De hecho, en el día de hoy tuviste una novedad, el gremio de los camioneros, uno de los más grandes que tiene el país, y cuya paritaria incide directamente en el precio de los productos alimenticios y de casi todos los productos en la Argentina, porque recordemos, con pocos trenes, la logística hoy se maneja por camiones en nuestro país y cada aumento en ese sector implica un traslado a los precios. Bueno, el acuerdo al que se alcanzó hoy es solo por 6 meses, con un incremento del 15% que se aplica a partir del mes de mayo y un 16% a partir del mes de septiembre. Un acuerdo que obviamente dentro de 6 meses tendrá que volver a abrirse para ver cómo continúa esa paritaria, que suele ser la que marca la pauta de todos los grandes gremios en el país. O sea que si vos lo acumularas al año, estaría alrededor de ese 80% que pedía Camionero, un poco menos, pero... En este momento vamos al 31 a 6 meses. Y va a depender mucho de la evolución que tengas en la segunda mitad del año de los precios, ¿no? Hasta ahora se están manejando con lo que ha sido este primer trimestre tan fuerte y este segundo trimestre que se anuncia que no va a ser mucho más tranquilo más allá de las buenas intenciones del gobierno. ¿Vos querías sumar algo, Martín? No, de lo que decía Walter del impuesto a las ganancias. Si el gobierno va a tocar eso, se va a meter con lo que fue una política muy aplaudida en su momento, ¿no? De bajar el impuesto de las ganancias, de sacar a mucha gente del tributo de ese impuesto. Hay que ver cómo lo regulan, porque inclusive lo que fue satisfacción para muchos podría volver a ser un enojo. Exacto, sí. Habrá que ver si va por las deducciones, de ver qué cómo forma lo hace, podrían llegar a aplicar. Walter, capo, total. Como siempre. Gracias Un placer. por haberte sumado como columnista especial este viernes. Martín, el abrazo de siempre. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes ya con el regreso de Marcela Pagano a la coconducción de Para que Sepas. Buen fin de semana para todos y quédense con Viviana Canosa, por supuesto.